Hola, buenas noches a todos. Es un gusto maravilloso el estar nuevamente presente para continuar transmitiendo conocimiento, transformación, cambio, alegría, tranquilidad y todas las cosas perfectas que vienen como resultado de la actividad enseñando lo que podemos hacer, modificar y transformar en nuestra experiencia diaria. Hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial. Estaremos hablando acerca de aspectos relacionados con la transformación y cambio. Estamos estudiando este tema muy especial que nos lleva a comprender cómo los efectos de nuestras decisiones, la actividad de la corteza prefrontal, la actividad del núcleo accumbens, entre otras, están directamente relacionadas con nuestros hábitos, conductas, comportamientos y otros. Estaremos llevando la reunión a un nivel de entendimiento enorme, donde las personas podrán transformar muchas cosas de su interior. Esa transformación es requerida para lograr, en realidad, salir de aspectos de hábitos, adicciones, porque las adicciones no solamente se tratan de estar consumiendo sustancias prohibidas, algún tipo de estupefacientes, algún tipo de medicamentos o fármacos, sino todo aquello que nos lleve a una dependencia, puede ser al café, puede ser a muchas cosas, y hoy tenemos la oportunidad de aprender al respecto. La semana pasada, porque este programa solo se transmite una vez a la semana, estábamos estudiando que la ausencia de receptores D2 en la corteza prefrontal, según la doctora Volkov, produce obesidad en las personas, ¿ya? Niveles bajos de receptores D2 en su corteza prefrontal, y veíamos que los profesionales abordan la obesidad como un trastorno que surge por adicción a determinados alimentos, el azúcar o algunos productos procesados o a otros que están asociados a un problema directo en la corteza prefrontal que gestiona el impulso por comer. Así que hay que hablarle a la corteza prefrontal si existiera alguna deficiencia en cuanto a que tenemos compulsión por algunos alimentos o por algunos otros productos que contengan niveles altos de azúcares. Veíamos también hace 8 días que una persona tiende a caer en la adicción debido a que su corteza prefrontal no le permite controlar sus deseos e impulsos. Vamos a iniciar entonces lo que nos corresponde en el programa de esta noche, no sin antes saludar a Ani Meléndez, que está con nosotros, y dice: hola maestro y familia, bendiciones. Bendiciones para ti, querida. Qué bueno que ya estás con nosotros en el programa desde el inicio. Eres bienvenida. Comenzamos entonces nuestra intervención y nos damos cuenta que una persona que es adicta a cualquier cosa pierde la capacidad de gestionar su propia vida, ya que no tiene control y no puede planificar, y también no puede ver las consecuencias que tienen sus actos a largo plazo. Recuérdense que nuestro tema central de los días martes por la noche es el de recuperar nuestra mente y reconquistar nuestro sistema. Ahora, en la mayoría de los casos, las personas no pueden gestionar su vida, no pueden tener un control, no pueden planificar, no ven las consecuencias de lo que hacen a largo plazo, porque ya no se trata de buscar placer, sino que se trata de huir, como sea, del malestar, del dolor y de la abstinencia. Esto es importantísimo de entenderlo.
Muchas gracias, Dani, por compartir el programa. Ahora bien, a esta causa nos referimos cuando una adicción comienza por la búsqueda de placer, pero conforme transcurre el tiempo, deriva en la búsqueda de evitar esa inquietud de la búsqueda de placer. Entonces, el adicto tiende a repetir sin cesar ese tipo de conducta a la hora de eh, estar en el consumo que le conduce hacia esa dependencia, y lo que está haciendo es poniendo en riesgo su propia vida. Eso ya es un asunto muy delicado, pone en riesgo su propia existencia. Pero está ajeno a eso y es lo que estamos buscando controlar, ¿no? Ahora bien, nosotros como terapeutas, como ayudantes, como personas que nos dedicamos a servir a la comunidad, por ejemplo, debemos desarrollar un concepto fundamental y hay que tenerlo muy en cuenta siempre que tratamos con personas adictas, ya sean esas adicciones en familiares, en amigos o en pacientes. Porque puede ser que el origen y el primer consumo fuese en un contexto de desahogo, dicen muchos, o de una salida de algún problema social, ¿ya? Pero según la doctora Volkov, el consumo crónico es el que convierte en víctimas a las personas. Porque entonces se sale de la adicción y también se cae en el victimismo. Esto hay que tomarlo muy en serio realmente porque determina lo que va a suceder con las personas. Cuando nosotros planteamos la previsión y el tratamiento, es muy importante que lo hagamos a partir de cierto momento donde no son viciosos, sino que son víctimas de su propia droga. Pareciera contradictorio, ¿no? La persona en ese momento no es viciosa, pero está siendo víctima de su propia droga o de su propia sustancia. Ahora bien, con las drogas y con cualquier cosa que sea adictiva, no se juega ni se tiene que andar dando vueltas. Hay que ir a atacar el asunto de fondo. Y debido a que cuando llega la adicción o eso se enraiza en la persona, la salida de eso es demasiado compleja y muy complicada para las personas. Por eso vemos que recaen una y otra vez, inclusive si no son sustancias que se compensan, que los mismos alimentos, ¿no? Es una dependencia muy, muy terrorífica. Ahora bien, existen tratamientos, pero también es seguro que tú conoces a alguien que le está resultando muy difícil conseguir superar una adicción. Y aquí es donde entra nuestra eh, actividad de, por ejemplo, tolerancia, respeto, ayuda y continuidad para aquellas personas que amamos y que están atravesando por un cuadro de eso, ya sea de consumo de sustancias adictivas o que se encuentran en una fase ya muy avanzada. Hay que ayudar, hay que servir. Y quiero mostrarles algo, y es que esta explicación que acabamos de decir se convierte en algo esencial para poder comprender esa relación que existe entre la dopamina y las adicciones. Porque la dopamina está jugando un papel preponderante en cada aspecto de eso. Hemos venido estudiando sobre la dopamina y ahora nos damos cuenta que la mayor parte de todas las drogas existentes, ¿ya? Intervienen sobre el sistema de recompensa y a través del sistema de recompensa generan dopamina y lo hacen a través de las neuronas que pertenecen al área tegmental ventral, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, nos damos cuenta que hay muchas cosas que están interviniendo sobre el sistema de recompensa. Recuérdense que todos nosotros andamos buscando recompensas siempre, pero nuestro cerebro es un caza recompensa, le gustan las cosas y lo que le gusta lo demanda. Y es por eso que nosotros vemos que aquí también entra en función todo lo que he enseñado
respecto a las deidades. Nos llevan a que tengamos adicciones a diferentes cosas para alimentarse de eso. Por eso es que el asunto de las adicciones, de los hábitos nocivos, tienen que ser evaluados no solo desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, neuronal, sino también tienen que ser evaluados como una patología de carácter energética. Y esa patología de carácter energética es la que la mayoría no trabaja. ¿Por qué no la trabajan? Primero porque la desconocen y segundo porque la mayoría piensa que no hay una injerencia de algo sobrenatural en la conducta de una persona. Cuando yo me desempeñé como ministro cristiano durante muchísimos años, teníamos un sistema que le llamábamos liberación y sacábamos entidades, en ese entonces le llamábamos demonios, de las personas. Habían algunos que se encargaban de llevar a las personas a la prostitución, otros pues al cambio de géneros, otros al alcoholismo o algún otro tipo de adicción, etcétera. Y hay que comprender que sí hay injerencia de carácter sobrenatural en esas acciones. ¿Por qué razón? Porque estos seres que yo les digo que son llamados erróneamente dioses, se han encargado de trabajar la mente del terrícola con el objetivo de llevarlos a las dependencias porque ellos viven de las energías que se emanan. La energía del deseo les fascina, la energía de la pérdida de conciencia del terrícola les encanta. Y ahí vienen los derramamientos de sangre, se cometen hechos delictivos y comienza a complicarse el asunto. Por eso nosotros tenemos que ayudar a los demás. Y lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, en el Élite 30, es de ponerlo en acción, enviando esa energía en la forma que estamos estudiando, para que sean liberadas las personas de esos flagelos invisibles. Y como todo esto que se hace tiene que ver con el sistema de recompensas, la dopamina eh, es generada por medio de las neuronas y del área tegmental ventral, llevan al individuo a ofrecer y a entregar energías supremas de su vida. Entonces, quiero decir que cuanta más cantidad se segregue y a mayor velocidad, y eso sucede dentro del núcleo accumbens, el hipocampo y la corteza prefrontal, mayor será el poder adictivo. Entonces, cuando se agrega algo, cuando se secreta y se hace rápidamente, eh, y esa mayor velocidad, pues habrá mayor poder de adicción. Eso sucede aquí adentro, ya lo mencioné, en el núcleo accumbens, en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Corteza prefrontal por el lado de adentro del cerebro, ¿no? El cerebro termina aquí en este lado y aquí está la corteza prefrontal después del hueso frontal. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, en los estudios de los últimos años, se ha llegado a constatar que hay otros factores de carácter biológico, pero también neurobioquímico, que están involucrados en las adicciones. Ahora, vamos a buscar expresar de manera sencilla lo complejo de estos sistemas o adicciones con conocimientos que están probados, demostrados y que son conocidos. Vemos entonces que cada droga tiene un mecanismo de acción diferente. No todas son iguales, pero al final todas terminan afectando de forma directa o indirecta al sistema de recompensa. Nosotros trabajamos por recompensas. Por ejemplo, uno se va a trabajar, en el trabajo puede que estés sudando, te esfuerzas, te cansas. La recompensa que viene, pues es el descanso y la comida, ¿no? O beber algo grato, o comerse un helado. Es una recompensa que te estás dando. Y el cerebro lo va a asociar, ¿ya? O ir a tomar una siesta, o qué sé yo. Cualquier cosa que sea una recompensa al esfuerzo, el cerebro la va a memorizar. Ahora bien, las drogas de abuso vienen y ahogan ese circuito, es decir, el circuito de recompensas, y
comienzan a liberar dopamina de forma intensa. Y, y no solo intensa, inmensa, o sea, son torrentes de dopamina. Y esto, para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, la cantidad de dopamina que se libera en esos sistemas de abuso, ¿ya? Cuando se consumen las drogas de abuso que ahogan el circuito liberando la dopamina de forma inmensa, puede llegar a ser 10 veces superior a un orgasmo. Ahora imagínense por qué se vuelve tan adictivo, ¿no? Ahora bien, si la forma de ingerir la sustancia es vía nasal, vía endovenosa, la señal llegará al cerebro de modo inmediato. Instantáneamente llegará la señal al cerebro. Ahora bien, tomemos en cuenta que ningún placer de carácter natural va a generar esa sensación tan rápidamente, en forma tan brutal y en forma tan eufórica. ¿Por qué razón? Porque todo lo demás requiere trabajo para producirlo. Me refiero a todo lo que tenga que ver con el placer, ¿no? Ahora bien, pero si alguien lo hace inhalando o se lo pone dentro de una vena, inmediatamente llega al cerebro. Inmediatamente. Entonces, por eso es que liberan hasta 10 veces más placer, ¿ya? Que la que se puede experimentar, por ejemplo, en un orgasmo. Ahora bien, esa saturación y liberación intensa, ¿ah?, que se produce, lleva a la persona a querer repetir constantemente el procedimiento. Y entonces el cerebro, a estas alturas ya deben de ir conociendo al cerebro, se va adaptando a los excesos de dopamina. Y como es un consumidor de primera, el cerebro le pedirá al individuo más de eso. Por eso es que vemos que las personas que entran en adicciones van en una curva descendente, ¿ya? Mientras ascienden en el consumo, descienden en muchas otras cosas. Ahora podemos entender por qué la necesidad que tienen tan urgente de volver a consumir. Están saliendo de algo y ya quieren volver a experimentarlo. Y eso es lo que los lleva en esos ciclos de caídas y recaídas constantes, donde la mayoría no les comprende. Y es ahí donde debe haber algún tipo de instituciones que se encarguen de ayudar, de servir, porque en casa los familiares, aunque quieran hacerlo, no van a poder, excepto comprender y buscar ayudar energéticamente. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos ese sistema energético. Y por eso les digo que hablamos anoche, por ejemplo, en el Élite 30, del aspecto de la calidad de lo que se les enseña, del poder de lo que se les enseña. Uno con esa energía puede bloquear cualquier cosa y puede enmendar cualquier otra actividad que se haya salido del control. Ahora bien, acorde a lo que dice la doctora Volkow, las drogas más adictivas son las metanfetaminas, ¿ya? Y tanto esas como la otra, que es que termina en ida, inhiben la eliminación de dopamina en la sinapsis. Y ese proceso de inhibición de la dopamina en la sinapsis es necesario para poder equilibrar el organismo. Ahora con esto tenemos la respuesta que alguien que tiene una adicción no logra equilibrar su organismo. Y esto va para los consumidores de azúcares, para los consumidores de alimentos procesados, va para todos los consumidores de café en cantidades groseras o de chocolate o de cualquier otra cosa. Y no digamos a los que están enredados en este tipo de sustancias. Ayer yo comentaba también en el Élite que vi un post en X donde estaba hablando la presidenta Sheinbaum sobre los impuestos a las bebidas carbonatadas. Dice, no, no es que queramos recaudar más dinero, lo que queremos es que consuman menos. Y luego hizo ahí una multiplicación, ¿va? Si son, que van a subir un peso o 2 pesos en 30 días a que se toma una diaria, son 60 pesos de ahorro. Pero ¿qué sucede?
Aunque le pongan impuestos, aquel que no ha salido de esto seguirá consumiéndolo. Ya lo vemos en todos lados. Si otros por sustancias que les producen placer pagan cualquier cantidad, imagínense que no va a pagar un peso más o 2 pesos más por una bebida de 600 ml. ¿Qué es lo que se está buscando entonces? No podemos corregir lo que sucede en el interior de las personas subiéndole el precio a algo. Eso no lo va a detener. Lo que tenemos que aprender a trabajar es en el interior de la persona, para que comprenda que se está dañando a sí mismo con lo que está haciendo. Pero ese nivel de entendimiento, que la persona debe de desarrollarlo, pero en cuanto lo desarrolla, imagínense esto lo que va a vivir, ¿no? Ahora bien, ya vimos que esta que termina en ina eh, inhibe la eliminación de dopamina en la sinapsis. Ahora bien, el alcohol, el cannabis, la nicotina y los opioides también actúan como mecanismos indirectos. ¿De cómo actúan en forma indirecta? Lo hacen a través de la modificación de los mecanismos de retroalimentación y eso sucede a través del glutamato, una sustancia en el área tegmental ventral, o vienen a modificar la acción del GABA, así se llama eso, GABA, ok, ya vamos a explicar. Por hoy vamos a analizar algunas de ellas. Y van a decir, pero usted, ¿por qué me está enseñando eso si yo no tengo ese tipo de adicción? Tengo que cubrir el espectro completo y es importante que tú aprendas y que comprendas, toleres y tengas amor compasivo por aquellos que están pasando por ese tipo de circunstancias. ¿Ya? Ahora bien, la sustancia que vamos a analizar ahora se llama nicotina. Es una sustancia química que está presente en el tabaco y tiene un enorme componente adictivo. Al fumar, por ejemplo, la nicotina se une a los receptores de dopamina en el sistema de recompensa. Entonces lo que va a pasar, como si es chimenea, como si eran los trenes antiguos de vapor, ¿no? Tirando humo. Porque la nicotina, como es inhalada, entonces va a ir a parar con los receptores de la dopamina en el sistema de recompensas aquí en tu cabeza o en la cabeza de la persona. Y también lo hará con otras áreas cerebrales y producirá la liberación de dopamina. Es por eso que en ese instante el consumidor, el sujeto, siente una leve sensación de euforia. Vean eso. Y todo eso está estudiado. No van a pensar ustedes que eso es, lo que yo llamo drogas lícitas e ilícitas. A eso es lícita. Y la persona está haciéndose daño. Ok. Y luego le ponen la etiquetita, dice el consumo de este producto es dañino para la salud, pero lo hace porque tenga que ver con una lupa de este tamaño. Obviamente uno ve que hay una intención allí directa de crear dependencia. Ahora bien, es menos intensa la actividad que el de las otras drogas conocidas, pero la probabilidad que tiene para generar un hábito es elevadísima. Entonces la nicotina tiene ese indicativo, tiene esa cualidad que puede llegar a generar un hábito adictivo y las posibilidades son elevadísimas. Ahora bien, muchos dicen, no, fumar alivia los momentos de malestar y ansiedad. Oigan eso, lo que le han vendido a las personas o lo que las personas hacen. Y así comienza la adicción, porque entonces el cerebro va a asociar el cigarrillo con la sensación de bienestar y va a vincular ese momento con paz, con placer o con una vía de escape. Y uno muchas veces ve a las personas fumando y dice, y aquellos hasta con deleite, ¿verdad? Porque adentro de su sistema dopaminérgico están ocurriendo muchas cosas en el área tegmental ventral, en su hipocampo, en su corteza prefrontal. Máxime si tuvieron días de estrés, ¿ya? Así que una de las cosas más importantes que les he enseñado en todos estos programas es que el cerebro
el cerebro del terrícola siempre va a recordar aquello que le produjo calor. Siempre lo va a recordar y lo va a estar exigiendo. Y ahora voy de nuevo con las otras sustancias eh, que no pertenecen al área de este tipo de estupefacientes. Por ejemplo, el azúcar. ¿Ah? El exceso de los carbohidratos. Ahí ya no estoy hablando de bebidas, estoy hablando de comida. Los helados, los pasteles, o sencillamente una bebida, ya sea té, café, chocolate o cualquier otra. Se está desarrollando lo mismo. Si la persona, por ejemplo, estaba muy ansiosa y se tomó un café de X o Y y luego se tranquilizó, el cerebro va a recordar eso. Y cada que haya un momento que esté álgido, pedirá más café y luego se convertirá en que aquel que va a tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. Ok, ahora bien, el tabaco produce circuitos adictivos en el individuo, ¿ya? Esos circuitos adictivos en los que el individuo tiene ansiedad, ¿ya? Si no está con su cigarro en la mano o tiene la posibilidad de fumar con facilidad. Los circuitos adictivos están allí, esperando, esperando que se les dé el lugar. ¿Ah? Ahora bien, por ejemplo, cuando están dentro de un avión, dentro de un tren, dentro de áreas donde es prohibido fumar, esas personas caen en ansiedad. Ya quieren liberarse de ahí porque ven ese espacio restringido como una cárcel. Y quieren salir de ahí porque lo que anda pidiendo el cerebro es ya que le den su nicotina, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona en realidad la nicotina? Cuando el humo es inhalado, pasa a los pulmones y de los pulmones se va a la sangre. Y es así como llega en menos de 15 segundos al cerebro. Imagínense la velocidad del circuito de la sangre para circular. 15 segundos y ya está en el cerebro. Y los efectos son tan rápidos. Estamos viendo cómo funciona la nicotina. Los efectos son rápidos, pero tan rápidos. Y así como llegan, así se van también. Entonces, las adicciones se basan en la rapidez de actuación en el cerebro y la intensidad de liberación de dopamina que produce. Y todo eso lo estudian los que venden estas sustancias. Quieren una respuesta rápida en el cerebro y ver cuánto se liberó de dopamina instantáneamente, solo con ese estímulo. Ahora bien, esa es una de las razones por la que una persona puede fumar varios cigarrillos a lo largo del día o el contenido de varias cajetillas. Creo que traen 20 unidades cada una, 10 no sé. Y ya está uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, tras de otro, tras de otro. ¿Por qué razón? Porque quiere seguir teniendo sus picos de placer y luego la liberación de dopamina. Y esa misma le llevará a que repita y repita y repita y entonces se convierte en un fumador empedernido. ¿Ya ve? Entonces, el tabaco, con su sustancia principal, que es la nicotina, se asocia a rituales y se asocia a los hábitos, como por ejemplo el del café después de una comida, en el descanso laboral de la mañana. Yo tuve un tío que él decía, yo no necesito comer y no desayunaba. Lo que hacía era que se fumaba un cigarro y pasaba sin comer toda la mañana y no tenía hambre ni nada. Ahora imagínense qué efecto estaba teniendo la nicotina en su cerebro, como para inhibir hasta el sistema digestivo. Entonces, las sustancias son peligrosísimas. Por eso al final lo deben de saber, ¿no? Mi tío se fue y se fue sin dejar el vicio. Ok, bueno, más bien dicho, el vicio podríamos decir que se lo había llevado.
Pero bueno, ese es otro ejemplo. Luego, cuando una persona ha fumado durante años, ¿ya? Implica soportar las primeras semanas de abstinencia. Ahí se produce una ansiedad elevada, irritabilidad, fallos de atención, insomnio, a veces deseos de comer o ausencia de comida, cuando la persona decide dejar. Es la misma crisis a la que se enfrentan todos los que consumen algún tipo de sustancias. Al querer quitárselas, el cerebro se revela. Y a eso es a lo que yo le llamo, bueno, te tienes que enfrentar a tus propias redes neuronales. Y eso aplica no solo para aspectos de adicciones, de hábitos, sino conductas, comportamientos, sentimientos, emociones, etcétera. Uno decide cambiar. Por ejemplo, yo siempre vivo diciéndoles que hay que conectar con la fuente, que hay que meditar. Y las personas dicen, lo intento, pero no puedo, algo no me deja hacerlo. Claro, porque el viejo sistema se está levantando para oponerse a la grandeza de lo que se está desarrollando. ¿Eh? Y uno tiene que romper los hábitos enfrentándose a su propia naturaleza y venciendo. Ahora bien, este tipo de cosas se produce cuando hay dependencia, cuando el cuerpo y el cerebro se han habituado a que exista una droga o una sustancia en el organismo. Conozco personas que no pueden vivir si no tienen un refresco carbonatado de los de color oscuro. No pueden vivir. Están ahí presos de eso y tienen que estarlo tomando constantemente. Estamos viendo entonces que el cuerpo y el cerebro se han asociado por medio de un hábito para tener una sustancia dentro del organismo. El proceso de desintoxicación no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, dejar de fumar para estas personas es todo un reto y tiene que ser apoyado con algún tipo de tratamientos que les ayude a paliar la angustia. Para eso existen métodos, existen terapias, existen fármacos, parches, chicles de nicotina, inhaladores, cigarros electrónicos y toda clase de actividades, entre ellas las físicas y psicológicas. Ahora bien, vean ustedes las estadísticas sobre el tabaco. Estoy hablando de estadísticas de hace 3 años. En el 2022, más del 33% de personas entre 15 y 64 años reconoció que fuman a diario. Imagínense, es 33% de una población. Eso lo hizo una encuesta del Ministerio de Salud. La otra, en la media, según ese mismo informe, ¿ya? En el 37,8% de fumadores en España fueron hombres y el 28,3% fueron mujeres. Entonces, la estadística arrojó que aproximadamente 69,000 personas mueren anualmente por consumo de tabaco en un país que no voy a decir el nombre. Ahora bien, hay un factor muy importante que es el que influye en los fumadores. La dopamina no solo se libera al consumir, sino también en el cortejo previo. Huelen el tabaco, tocan la caja, encienden el cigarrillo. Entonces, todo esto estimula, ¿ya?, a la dopamina para que se empiece a liberar inclusive antes de empezar el proceso de consumo del producto. Entonces, en las terapias de deshabituación, los profesionales trabajan esas sensaciones que pueden ser las que dificulten el abandono por completo del hábito. ¿Ah? Ahora bien, se ha observado que la nicotina no es la única sustancia que interviene en el comportamiento adictivo, porque fumar también se relaciona con una bajada de lo que se conoce como el monoamino oxidasa.
Esta es una enzima que se encarga de degradar y eliminar neurotransmisores monoaminérgicos, entre ellos la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Entonces, cuando se da esta disminución de la MAO, que es la abreviatura para monoamino oxidasa, esto va a potenciar el efecto adictivo de la nicotina, puesto que la dopamina puede mantenerse más tiempo en el espacio entre las neuronas. Oigan eso. Y les va a generar ese aumento de efecto placentero. Ahora, la complejidad de esto es importante notarla, porque eso es lo que arrastra a la persona de regreso. Y aquí es donde se necesita mucha fuerza de voluntad, mucho poder, mucha decisión, pero sobre todo mucha conexión con la fuente, para poder superar este tipo de circunstancias. Entonces, cuando se altera esta enzima, es decir, la MAO, monoamino oxidasa, entonces la activación de la dopamina va a influir en que la adicción al tabaco sea intensa. Tengo un vecino que consume del refresco de color café todos los días. Y para. Y como mínimo consume entre unos 10 y 12 cigarrillos diarios. Y estamos hablando de una persona de más de 70 años. Las adicciones pueden perdurar toda la vida si la persona no decide enfrentar. No nacimos con cosas adicionales. Si nos hubieran hecho aptos para fumar, tal vez tendríamos por aquí una chimenea que saliera para que se liberara el humo. Pero no, nada que ver. Ahora bien, está esta otra sustancia, que es una planta natural, ¿no? Y se le conoce con el nombre de cannabis, ese es el nombre científico, pero en los términos del bajo mundo, dijera mi amigo, le dicen marihuana. Ahora bien, vamos a tomar como ejemplo a una persona que le vamos a llamar, ¿qué nombre le ponemos? Sigfrido, para que ninguno tiene ese nombre ya, espero yo. Sigfrido llevaba muchos años fumando porros, le llaman pitidos, papelitos, bueno, tiene diferentes nombres. Y vivía enganchado a los videojuegos. Entonces comenzó con el cannabis a los 15 años en el instituto con sus compañeros de clase. Oigan ustedes eso. Y al principio era algo puntual, pero después ya tenía que consumirla a diario. Y como resultado se le nota triste y muy apagado. Estaba trabajando en un periódico y debido a su bajo rendimiento empezaron a decirle que se pusiera las pilas porque le van a cortar, ¿no? Y al final terminan echándolo del trabajo. Y entonces él decía, es lo único que me relaja y me quita la ansiedad. Oigan eso. Pero ahora hay que preguntar, ¿y por qué tenía ansiedad y por qué estaba estresado y necesitaba relajarse? El mismo organismo produciendo la causa para que se le suministre las hojitas, ¿no? Porque ya se acostumbró a eso. Y quitarlo significa enfrentarse a la red neuronal. Entonces eso fue lo que dijo. Es lo único que me relaja y me quita la ansiedad, por lo tanto voy a seguir consumiendo. E indicó, de vez en cuando dejo de fumar para ponerme enganchado con algún videojuego porque no quiero volver. No quiero curarme. Y luego no sé si soy capaz de seguir con mi pareja. Ella quiere ayudarme y cree más en mí que yo mismo, dijo así. ¿Cuál es el problema? El consumo de la Mari. Llevándolo a puntos donde dice, es lo único que me relaja. Cualquiera diría, ay, ¿por qué no se la dejan? Si miren, si ahí está relajadito, nada que ver, ¿verdad? Nosotros nacimos para tener control sobre nuestro cuerpo. Y yo se los he dicho, si nosotros queremos sustancias en el cuerpo, aquí están adentro. Nuestro cerebro las produce naturalmente, el DMT, por ejemplo. Si logras estados elevados de conciencia, puedes liberar el DMT en tu cuerpo sin tener que comprar nada.
Por eso cuando digo que aprendamos a meditar, aprendamos a elevar nuestra conciencia, todas esas experiencias se pueden vivir sanamente sin tener que depender de ninguna sustancia exterior. Entonces esta Mari es, con la diferencia, entre otras, la sustancia más consumida del mundo. En el 2023, las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se abreva 1DC, reportó que 4.3% de la población, estamos hablando de la población mundial, consumió esa sustancia durante todo el año 2021. Estoy hablando de estadísticas de hace 4 años, ya deben estar, otras deben estar duplicadas o triplicadas. Entonces, los rankings varían de un año a otro, pero cuando se hizo el consenso y la estadística de todos los datos más actualizados, mostraron a un país que todos lo tienen como que es el de donde viene El Salvador. ¿Ya? Ni siquiera vamos a mencionar el nombre porque ustedes lo tienen que saber, de la banderita azul y blanco horizontal. ¿Ya? Estaba en el primer lugar de consumidores con un 27%. ¿Qué le está diciendo a usted? El país que quiere darnos o que pues todos los cristianos utilizan como referencia desde sus Biblias, mostrando que tiene el 27% de consumidores. Bueno, o sea que no es muy energético que digamos, como nos lo presentan, ¿no? Ahora bien, después de ese país que está en Oriente Medio, seguía Estados Unidos con 23% y Canadá con 21%. Luego América Latina, incluido Jamaica con 18%, y allí el consumo comienza a los 12 años de edad. Imagínense ustedes, 12 años iniciándose en el consumo de la Mari. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las regulaciones? Veto. Y esto me parece como los chicos que les mencioné, que el papá teniendo problemas porque no quieren estudiar. Y unos chiquillos de entre 7 y 10 años de edad oponiéndose a la educación. Y los padres sin poder hacer nada. ¿Cómo está eso? Les mencioné hace muchos días acerca de por qué la mayoría de los jóvenes se inclinan por gobiernos socialistas. Y precisamente por la ignorancia, por el desconocimiento. Hay muchas cosas que se tienen que aprender. Ahora bien, aquí imagínense a los 12 años comenzar a consumir sustancias. Tenemos a Uruguay y a Chile con los países que tienen las tasas más altas en lo que es América Latina. En Europa, por ejemplo, se observó que 22 millones de personas fuman a diario esta sustancia. 11% en Francia, España y Mónaco 10,5%, Italia 10,2%. Entonces, un estudio que hizo el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías sobre aguas residuales, ¿ya? De 75 ciudades, la población con más consumo en el 2021 fue Barcelona. Y aquí estoy hablando de datos de ranking que ustedes los pueden ir a buscar. Entonces no me lo estoy inventando yo. Entonces, la investigación encontró un consumo de 450 miligramos de restos de cannabis al día por cada 1,000 habitantes. Es una demanda muy alta. 3 veces más de lo que se consumía en Ámsterdam, porque ahí fueron 150 miligramos al día. Y en el año 2019, las cifras fueron de 149, lo que demuestra que el ascenso ha sido fuerte. Todo el mundo demandando una sustancia que dentro del contexto legal es prohibida.
pero es uno de los comercios que generan más dinero, porque hay mucha demanda, como las otras, pero las otras son más letales. Ahora bien, estamos viendo los datos que tiene la sociedad para ofrecernos. Entonces, fumar o ingerir la amarí va a provocar cambios en el humor de la persona, va a provocar cambios en la concentración, en la motivación, en la sensación del dolor y en el apetito. Porque esta sustancia o este tipo de producto contiene alrededor de más de 100 compuestos químicos. Entre los principales están los cannabinoides psicoactivos, entre ellos el que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces esto estudiado, ¿no? Entonces que no lo he estudiado. Y eso se conoce como las abreviaturas THC y el cannabidiol, que es el CBD. Cuando se consumen estos y se unen a los receptores CB1, que fundamentalmente están en el cerebro, y se unen a los CB2, que están en una gran mayoría en el aparato digestivo. Esto es muy importante de verlo. Ahora bien, las regiones con la mayor concentración de receptores cannabinoides son el cerebro, comenzando con el sistema nervioso central, el hígado, el aparato reproductor, el sistema cardiovascular, la piel, el tracto gastrointestinal, el sistema inmunitario y el sistema nervioso periférico. Ahí es donde se concentran los receptores más grandes de los cannabinoides. Por eso es que se vuelve una adicción total, porque no solo hay que arrancarlo de aquí, hay que arrancarlo de todos los sistemas. Y aquí es donde yo les digo que todas estas sustancias, cuando la gente trata de justificar muchas cosas, hoy en día, en aspectos metafísicos de esa gente, no, es que lo hacían nuestros antepasados, porque no, nada que ver. Todos estos dioses los llevaban a que consumieran estas cosas para que les entregaran su sistema. Esto no es una cosa pasajera. Cada que alguien hace un consumo de este tipo de sustancias, está vendiendo prácticamente su vida, su ser, sus reacciones, sus intenciones, sus emociones. Ahora, una persona tiene que entender claramente que esto le puede causar la muerte, lo va a destruir no solo a él, a ella, sino a toda la familia. Bien, ustedes cuántos receptores hay. Ahora bien, este THC va a afectar en especial a la memoria, va a afectar la atención, la concentración, el movimiento, la coordinación, el estado de ánimo, el nivel de pensamientos y el placer, porque estimula el sistema de recompensa liberando grandes dosis de dopamina. Entonces la persona siempre anda eléctrica, siempre anda buscando, siente delirio de persecución, no se está estable en ningún lugar, no tiene quietud, no puede dormir bien, se altera todo en su vida y tiene que resolverlo consumiendo nuevamente. Entonces ya mencioné hipotéticamente, me relaja, porque el estado se eleva y solo la sustancia lo baja. ¿Por qué razón? Porque se liberan cantidades groseras de dopamina. Entonces el CBD va a influir en el estado de ánimo y en la ansiedad. Ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pero debe ser controlado. Y hoy en día se investiga también para fines terapéuticos y en algunos países se comercializa legalmente, pero son pocos. México es uno de ellos. En la Ciudad de México hay. Y de hecho, yo estuve dentro de una organización, no consumiendo, por supuesto, ¿no? Sino, sino que donde la persona que estaba al frente de todo el sistema tiene una venta de eso, lo comercializan porque está legalizado, pero no en forma como lo hacen en la calle,
sino con efectos terapéuticos. Ahora no digo que hay que ir ahí. Yo lo que digo es que no necesitamos ninguna sustancia extra. Tenemos el poder, tenemos la grandeza para superar cualquier situación. Entonces, para ir saliendo de mi programa ya esta noche, que no sé si me fueron más de 50 minutos, el sistema endocannabinoide, que se conoce como ECS, está relacionado directamente con la dopamina. La dopamina se libera aquí adentro de nuestro cerebro. Así que los neurotransmisores y las proteínas receptoras van a funcionar de forma similar a eso. La diferencia entonces estriba en que la dopamina envía su mensaje de forma directa a través de la sinapsis, que es la interconexión o la forma de comunicación de las neuronas, mientras que los endocannabinoides lo transmiten cuando se unen a sus receptores, ¿ya? Y estos se encuentran diseminados en muchas zonas del organismo que ya mencioné. Cuando se da la interacción, entonces se cree que se modifica la señalización de las neuronas y es donde se alteran la mayoría de las funciones. Entonces va a ir a estimular demasiado algunas neuronas, provocando acciones que el individuo no puede controlar. Los receptores C, B, sub 1 también se encuentran y en particular los encontramos en el núcleo accumbens y en el hipocampo. Entonces, cuando se activan, también pueden liberar dopamina. Quiere decir que la sustancia puede liberar dopamina por muchos lugares. Interesante, ¿no? Así que si se une, oigan ustedes, a los receptores, los efectos van a aparecer en la memoria, en la atención, en la motricidad, en la percepción del dolor y en el estado de ánimo. La interacción con los receptores CB sub 2 forman parte de ese sistema biológico complejo, pero la influencia más importante sucede en el sistema inmune. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmune se debilitará y la persona va a quedar expuesta. Y con esto de la atención, la memoria y la motricidad, me trajo a la mente una persona. Era un amigo, y después fue mi empleado. Él conducía un autobús de pasajeros, un autobús tipo Pullman, y hacía un recorrido de más de 250 kilómetros. Salía a las 2 de la mañana del punto de partida. Oigan esto. Y en 2 horas y media recorría los 250 kilómetros. Y esa región que tenía que atravesar, que es el altiplano del país, es una región que en las madrugadas no se ve absolutamente nada. Tú vas en la autopista y tú estás como si estuvieras entre las nubes. Y este sujeto manejaba esas velocidades exageradas y llegaba a su destino perfectamente bien. Ahora, no estoy diciendo que hay que hacerlo, ni estoy avalando nada. Solo les quiero contar las caras de las diferentes caras de estas monedas. Nunca tuvo un percance vial, nunca le dio vuelta al bus, ni nada, al autobús. No, es que yo allá antes de salir a esto y esto, me encontraba. Y luego se venía conduciendo a velocidades enormes, todas las personas durmiendo, y él, alteración de la atención, alteración de la motricidad, muchas alteraciones. Vivía constantemente. Todavía me acuerdo de su nombre, Julio. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que todo lo que está afectando a la corteza prefrontal, tarde o temprano pasará una factura muy grande, muy grande. Y esa factura es peligrosa, peligrosísima. Porque tanto el consumo
ya sea crónico o inicial, va a afectar a la corteza prefrontal. Y nuestro cuerpo es lo más sagrado que tenemos y debemos de cuidarlo como un templo, como el recinto sagrado de la presencia divina que llevamos en el interior. Todos tenemos una presencia que se llama yo soy y reside aquí precisamente en el chakra número 4. Y el cuerpo es su hábitat, su casa, su templo. No lo contamines con nada. Manténlo limpio, manténlo puro. Y como ya lo dije, si alguien quiere experiencias extrasensoriales, puede tenerlas si tan solo logra elevar los estados de conciencia. No tenemos necesidad de ninguna sustancia. Todos nosotros podemos lograr superar cualquier cosa, porque no nacimos con ese tipo de situación. Y podemos ayudar a quienes tienen problemas con ese tipo de circunstancias. Entonces debemos de ver compasivamente al mundo. Yo les decía a los élites 30 anoche, tenemos que cambiar al mundo, tenemos que transformar a un mundo que está en necesidad, dolido, desgastado, en desgracia, en derrota, arrastrado, dominado por estas élites eh, que operan desde el aire. Yo no estoy peleando contra ningún terrícola, porque los que están en puestos de autoridad son sencillamente utilizados por estas entidades. Pero si existiera realmente una buena voluntad para liberar a las personas, ¿qué tiempo se hubiera hecho? Pero no. Lo que pasa es que a este tipo de seres les conviene que las personas estén involucradas en todo este tipo de consumos, porque se aprovechan de las energías que liberan, del vandalismo, de todo lo que se desata de una conducta alterada. Por eso escribió con mucha certeza un hombre hace más de 2000 años. Y dijo, nosotros no tenemos un confrontamiento contra seres de carne ni de sangre, sino con seres que habitan en las regiones celestes y que controlan al mundo. Yo le dije, yo ando buscando a las personas que quieran conmigo ir y ponerlos en su lugar. Que sepan que ahora ya vemos un equipo diferente, con un nuevo paradigma, que podemos ponerles alto, porque reconocemos nuestro valor, reconocemos nuestro poder, reconocemos nuestra autoridad, reconocemos nuestra suficiencia, reconocemos nuestra magnanimidad, reconocemos que somos supremos, reconocemos que somos superiores y que podemos decirles, bien, ya párale hasta aquí nomás. ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde? Y le decía, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Mientras tanto, el mundo se hunde cada día más, hasta que va a haber un momento que va a tocar fondo y se quedó ahí. Como cuando un barco se hunde en el mar, viene para abajo por gravedad, hasta que choca con el lecho marino. Nosotros podemos rescatar a muchos, podemos ayudar a mucha gente. Y el objetivo esto de recuperar la mente, recuperar tu poder interno, tiene que ver con eso. Alguien me dice, mire, está bien, me parece como información, pero yo no estoy en eso. Muy probable que no estés en eso, pero estás en otras adicciones. Adicción a las pantallas, adicción al chisme, adicción a la crítica, adicción al juicio, adicción a los azúcares, adicción al alcohol, adicciones de toda índole. No son solo una, dos, ni tres, ni cuatro. Son cientos de adicciones.
Libérate, porque cualquiera que sea, sin importar si proviene de una sustancia o no, te esclaviza, te domina, te controla y te arrastra hacia el pozo de la desgracia. Entonces, tenemos que levantar. ¿Ya? Y me gustó algo que un profesional dijo en una ocasión, explicando esto de cuidarse. Le dijo que la corteza prefrontal es el equivalente, es un símil. Símil es una figura literaria que se utiliza para comparar. ¿Ah? Él les decía, la corteza prefrontal es la casa definitiva donde te vas a quedar a vivir y desde la cual vas a tomar decisiones. Cuida la corteza prefrontal, cuídala, porque es el juez, es quien ayuda a tomar decisiones. ¿Ah? Entonces, aquí en la corteza prefrontal van a existir muchos estadios o estancias. El placer, el deporte, la motivación, la voluntad, la flexibilidad cognitiva. Fumarte un pitío es como poner cimientos ya de plastilina. No van a aguantar nada. Tu casa se te va a caer. ¿Y cómo se va a caer? Esa casa que se llama corteza prefrontal. Con brotes psicóticos, ansiedad, obsesiones. Y se van a presentar en cualquier momento. La persona se enajena, se aleja de la familia, se convierte en el hazme reír, en la vergüenza de la familia. O sea, no respetar el juicio de la corteza prefrontal con una adicción establecida puede llevar a la desgracia total. Por eso el levantarse con poder y con autoridad es lo único que nos lleva a la grandeza. Y voy a terminar con esto. La Mari tiene sus mecanismos de acción y con ellos afecta al sistema de recompensa, pero también daña a la corteza prefrontal. Y eso es lo que lleva a que el disfrute y el placer sean menguados. Cuando ya hay daños en la corteza prefrontal, la toma de decisiones en el individuo se vuelve más primitiva. Y es ahí donde aparece típicamente la existencia del descontrol de impulsos, ¿ah? Y las decisiones poco meditadas. La persona se convierte en un ser instintivo porque ya no tiene la capacidad de raciocinio que da la corteza prefrontal. No mide sus actos ni las consecuencias y se cree Superman. Ahora bien, las consecuencias del consumo de la mari en la corteza prefrontal y en el sistema de recompensas tienden a variar de un individuo a otro. Y eso tiene que ver con el componente genético de los individuos y la relación que tienen con los receptores cerebrales y el sistema que se conoce como endocannabinoide. Ahora, el componente genético de los individuos, de eso hablo los jueves y los sábados en la mañana, en el programa de epigenética. Porque a través del microARN se le pasa de los padres a los hijos la impronta de este tipo de cosas. Y si a ti te lo pasaron y ya tienes hijos, es muy probable que se los hayas pasado también. Hay tanto que aprender y tanto de qué liberarnos, de qué limpiarnos. Ahora,
Lo importante aquí es ayudar a las personas a superar eso, siempre y cuando el individuo se deje ayudar, pues. Pero tenemos la energía para transformar y cambiar al mundo. Por eso digo, ¿dónde están las personas que quieren transformar y cambiar al mundo junto conmigo? ¿Dónde? ¿Por qué se demoran tanto en venir? ¿Por qué no se quiere tomar responsabilidad de hacer algo diferente? ¿Por qué tenemos que ser solo unos cuantos los que lo hagamos? Cuando somos cientos de millones, miles inclusive de millones, hay 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Por qué tenemos que ser solo 2, 3, 4, 5? ¿Es que solo a nosotros nos interesa el mundo? Siempre lo enseño. Uno de los aspectos más sobresalientes del rayo violeta es el amor compasivo. Allá afuera vas a oír en cualquier otra institución que enseñe metafísica que es la transmutación. No, la transmutación es un subproducto. Pero el primero es la compasión, el amor compasivo. La segunda es el perdón compasivo. Y la tercera, la transmutación. No puedes transmutar algo si no has perdonado compasivamente, si no has sido amado compasivamente. Por eso el maestro de maestros siempre pidió que fuéramos muchos parecidos a él en la forma de actuar, para poder traerle a este mundo tranquilidad. Es ahí donde estriba la grandeza. Tú y yo podemos hacer grandeza. Anímate. Y ojalá pudieras decir, heme aquí, yo voy. Se requiere de carácter, coraje, empuje, determinación, perseverancia, hacer ese trabajo. Mucho valor. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y cuando vengo a hablarte y a enseñarte, lo hago desde el amor, con el amor, por el amor y para el amor. Mi sueño más grande y mi visión más potente es esta: ver la transformación de los terrícolas. Pero sé que solo no lo puedo lograr. Si estás aquí, eres uno de los míos. Solo debes de despertar el poder que ya está en tu interior. Anímate. Anoche lo cité allá en el Elite 30, le dije, mi jefe no llama a las personas capacitadas, sino que capacita a los llamados. Y los va perfeccionando conforme los llamados responden al llamado, dicen, heme aquí, y empiezan a caminar. Eso los va fortaleciendo y les va abriendo el panorama. Lindo como trabaja mi jefe. Y es para que ninguno se gloríe de que tiene el poder de hacerlo solo. Así que vamos a cambiar al mundo. Gracias por haberme escuchado en estos 70 minutos. Me siento tan contento de saludarles y de tenerles conmigo. Vamos a ver aquí algunos de los comentarios, quienes amablemente me dejaron algún mensaje que tanto estaba enseñando. Y tenemos a HS Gea, ¿cómo estás, querido discípulo? Bienvenido. María Judith desde Uruguay, buenas noches, maestro, bendiciones. Y tenemos a Isabel, Francisca Isabel, buenas noches, maestro, tú presente de nuevo junto a usted. Excelente. Desde Chile, un abrazo tibio, primavera. Muchas gracias por ese abrazo, querida Francisca Isabel. Saludos para ti. Me alegra que estés presente. Y Carol, desde la Ciudad de México, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que estés presente.
Nos vamos hasta San José de Costa Rica. Saludos familia Almica, te dice linda noche del Rosa, maestro Otto, gracias por su inmenso amor y devoción por la enseñanza espiritual. Namaste para ti, querido discípulo. Lo hacemos con mucho amor. Luego tenemos a María del Carmen Galván en el norte de México. ¿Cómo estás, querida? Saludos para ti, para todos allá en casa. Les mando un gran abrazo. Olguita Pineda hasta en Colombia. Buenas noches, maestro de familia, Pronoya para ti. Y regresamos al norte de México con Olguita Franco. Maestro y presentes, bendigo su bien. Gracias por esas bendiciones, muy amable. Y también Jennifer Piña, buena tarde, querido maestro, aquí presente. Dice saludos y bendiciones a todos los presentes. Muchas gracias por eso, Jennifer. Y Anita, que ya habíamos leído su mensaje. Hola, maestro y familia, bendiciones. Gracias a ustedes por dejarme un like. Gracias por dejar un corazoncito o cualquier otro emoji o una sola letra que le pongas y la mandes. Deseo que esta información llegue a muchísimas personas. Y para ello, este tipo de acciones o interacciones, el escribirme, el estar en contacto, ayuda muchísimo para que el algoritmo de Facebook nos posicione en mejores lugares, para que nos encuentren los buscadores o que nuestra información se presente a las personas que piensan o tienen afinidad con los temas que hablamos. Cuídense muchísimo. Espero verles mañana conectados en el Zoom de MD a las 6 de la tarde. A través de los grupos de WhatsApp enviamos el enlace. No se lo pierdan. Estamos enseñando sobre el espacio cultural inhibidor y también limitante que arrastra a las personas para no ser empresarios, para no invertir, para no hacer cosas diferentes, para mantenerlos subyugados. Así que el enfoque allá es distinto, es un enfoque más hacia la parte de emprendedurismo, ¿ya? Pero siempre desde la metafísica del nuevo paradigma. De verdad, cuídense millones, estoy muy contento de tenerles conmigo en el programa, bendigo su bien y nos saludamos en los próximos programas de la serie. Cuídense muchísimo, magnífica noche, les amo.